Vamos a orar entonces para que el Señor nos hable ahora. Le hemos adorado a través de la palabra, le hemos adorado a través de las oraciones, le hemos adorado a través de las ofrendas. Vamos a adorarle también ahora, escuchando su palabra y lo que Él tiene que decir a nuestros corazones. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos el privilegio de ser tus hijos, Señor. Te agradecemos el privilegio de que tú nos hayas salvado por tu pura gracia y de que hoy nos podemos llamar hijos tuyos, Señor. Pero te agradecemos también porque no estamos solos, Dios. Tenemos un grupo de hermanos, Señor, en todas partes del mundo que tú estás levantando para que sigan proclamando tu palabra, ya sea de manera oral, de manera cantada o de muchas otras formas, Señor, en muchos otros performances, Señor. Permite que tu palabra siga corriendo por toda nación, por todo pueblo, Señor. Pero permite también, Señor, que tu palabra corra por nuestros corazones, Señor. Que tu palabra corra de manera personal en nuestras vidas, solo contigo, Señor. Y que tu palabra transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones y nuestra voluntad, Señor. Habla nuestra vida en esta tarde, en esta porción de la Escritura donde vamos a estar. Ministra nuestros corazones, Señor. Gracias por nuestros hermanos, Señor, que han hecho este sacrificio para estar aquí. Llévalos con bien, líbralos de accidentes y como mismo se llama su agrupación, síguelos usando para tu gloria, Señor. Sígueles despertando un celo por ti, una pasión por ti, por tu palabra, por estar contigo personalmente, ahí donde nadie los ve, donde nadie les dará un aplauso, por pasar tiempo allí, Señor, para que después te sigan glorificando como solo tú te mereces, Señor. Cuídalos, Señor. Sabemos que el maligno no está contento con sus vidas y tratará de dividirlo, tratará de hacer que caigan en pecado. Protégelo y que recuerden que a ti tienen un puerto seguro y que hay una iglesia aquí que también está orando por ellos y que estamos para servirle, Señor. Confiamos en ti, Dios. Habla nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, amados hermanos, estamos ahora mismo en otra carta, pero hemos decidido hacer una pausa y predicar esta porción de las Escrituras porque nos va a ayudar a continuar después. Cuando regresemos a Judas, a la carta de Judas, nos va a ayudar a entender un poquito más lo que allí está sucediendo. Hoy no vamos a predicar como regularmente predicamos, y me refiero en el sentido, saben que vamos de manera expositiva, consecutiva. Hoy vamos a hacer un poquito de como una prediclase o un poco temático, me da un poco, pero no es pecado predicar temático también, porque quiero que nuestros ojos y mi mayor propósito es que cuando usted salga por esa puerta hoy, para la gloria de Dios, usted salga deseoso de tomar una Biblia en las manos y ponerse a leerla. Y yo les voy a pedir que estén orando en lo que estamos predicando por eso. Mi mayor anhelo es que cada uno de los que está aquí hoy, cuando terminemos de predicar, usted salga convencido de que nosotros tenemos un regalo de parte del Señor y que le hacemos un bien a nuestra alma en tomar esta Biblia en nuestras manos y empezar a leerla y empezar a pedirle a nuestro Señor que nos hable. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, esta que tenemos aquí, hoy por hoy sigue siendo uno de los libros más vendidos a nivel mundial. Hay personas que compran este tipo de libros, otros compran otros, pero la Biblia, en sentido general, es uno de los libros más vendidos, para no decir el más vendido porque no tengo las estadísticas más actuales en el mundo. Pero que sea uno de los libros más vendidos no significa que es uno de los libros más atendidos. Poco a poco, y lo hemos vivido en la historia reciente, a medida que ha pasado el tiempo, las personas tienen menos interés en la palabra del Señor. Aún los creyentes. Las personas tienen tantas cosas que hacer, tienen tantos entretenimientos, tienen que tener tantos trabajos con esta inflación y con esta economía, que cada día queda menos tiempo para estar en la palabra del Señor. Cuando nosotros hacemos un pequeño repaso histórico, nosotros podemos ver en el tiempo de los apóstoles cómo la palabra corría, cómo la palabra se predicaba, cómo la palabra se enseñaba, cómo todo giraba alrededor de Dios y alrededor de su palabra. Y nosotros vamos a los primeros siglos de la iglesia, años 100, finales del 396, casi en el 400, lo que algunos le dicen la época de los padres de la iglesia. Y nosotros vemos ahí en la época de los padres de la iglesia cómo la Biblia era muy apreciada todavía. Todavía ellos están ahí con aquellos manuscritos que tenían, los primeros manuscritos, y amarrando todas aquellas hojas con un alambrito, por decirlo de alguna manera, para tener todos los libros juntos, y donde quiera que llegaban, enseñaban la palabra del Señor, y era un gozo y una alegría alrededor de la palabra del Señor. Pero llega
los años 325 con Constantino, hasta allá casi cuando empiezan los prerreformadores con Martín Lutero y los otros que habían, estamos hablando de casi en 1500, y en todo ese tiempo sucedió que dejaron de tener interés por la palabra del Señor. La palabra se volvió algo exclusivo para un grupo, y ahora teníamos aquellos clérigos que eran los únicos que tenían acceso a la palabra. Se paraban de espalda a la congregación y leían en latín. Y como ustedes pueden entender, nadie en la congregación entendía lo que se estaba leyendo. Y después ellos eran los únicos que tenían la capacidad de interpretar lo que decía la palabra del Señor. Como nos podemos imaginar, la palabra empezó a dejar de ser muy valorada. Por la pura gracia de Dios, Dios levanta hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, Juan Hus, Wycliffe y entre muchos otros más, Zwinglio y muchos más. Y en el tiempo de la Reforma, la palabra comienza de nuevo a ser muy apreciada. Se empiezan a hacer traducciones en diferentes idiomas, las personas regresan a la palabra del Señor y es un gozo tremendo lo que está pasando. Pero no pasa muy poco tiempo para que de nuevo el diablo, el enemigo de las almas, vuelva a hacer de la suya. Y es algo que quizás ustedes han escuchado y se llama la teología liberal. La teología liberal es infiltrada y la palabra empieza a ser muy cuestionada. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Y después llegan los científicos agnósticos y ya la palabra pasa a ser completamente rechazada. En las universidades ya no se predica la palabra de Dios. Todas las universidades famosas que nosotros conocemos, Harvard, y no quiero decir las otras porque no sé inglés y voy a pasar pena aquí con ustedes, pero todas esas universidades famosas, en todas se predicaba, se enseñaba la palabra de Dios. Las personas iban a la universidad y en la universidad estudiaban la palabra de Dios. En las escuelas se oraba, en las escuelas se enseñaba la palabra del Señor. Y todo eso fue sacado de las escuelas, todo eso fue sacado de las universidades. Un rechazo total a la palabra del Señor. Esto junto con un movimiento que comenzó a principios de 1900 en Estados Unidos, a principios del siglo XX, que si bien no quitó la palabra de Dios, pero igualó las experiencias a la palabra de Dios, a lo que el Señor decía en su palabra, hizo que muchos púlpitos y muchas iglesias se alejaran de la palabra del Señor. Y por la gracia de Dios, hace algunos años y para la gloria de Dios, el Señor está despertando en Latinoamérica, en República Dominicana, en México, en varios países, en Cuba y aquí en Estados Unidos, un hambre y un deseo de nuevo por la palabra de Dios. Sin importar la denominación, tengo amigos que son de las asambleas de Dios, tengo amigos que son de otras iglesias y me cuentan cómo el Señor está llevando a sus iglesias de nuevo a la palabra y cómo están ahí queriendo regresar a lo que dice la palabra del Señor. Todos deseosos de estudiar y de entender qué dice el Señor en su palabra, que es toda suficiente para la vida del creyente. Cada semana que pasa, por la gracia de Dios, la palabra del Señor está siendo más predicada en los púlpitos que habían sido invadidos por los periódicos y la experiencia. Un tiempo donde la palabra del Señor se dejó al lado y los pastores se paraban a entretener a las personas. Mientras más tú entretenías, más personas habían en la iglesia. La palabra de Dios dejó de ser relevante. En otros púlpitos lo que se hacía era hablar de si republicano, si demócrata, si medio republicano y medio demócrata, y parecía aquello una predicación de política en vez de la palabra del Señor. Pero el Señor está orando porque la iglesia prevalecerá. La iglesia es del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. El Señor ama a su iglesia, el Señor cuida a su iglesia. Ahora los púlpitos están comenzando a sentir el peso de la revelación de la palabra del Señor de nuevo. Y seguimos orando porque muchas más iglesias sean plantadas, muchas más iglesias sean avivadas en todas las partes del mundo y en todos los lugares por la palabra del Señor. Hemos titulado este mensaje La suficiencia de la revelación especial. La suficiencia de la revelación especial. Nosotros, los creyentes del siglo XXI que estamos aquí hoy, somos muy dichosos si tenemos una Biblia en el formato que la tengamos. Somos bien privilegiados de poseer la palabra de Dios en nuestras manos, de tener la palabra del Señor
con nosotros. El cristiano posee la confiable palabra de Dios mediante la cual le podemos escuchar para vivir en obediencia. El cristiano, tú y yo, posee la suficiencia palabra de Dios para poder escuchar a Dios y poder vivir en obediencia. Dios quiere que nosotros vivamos para la gloria de Dios. Para eso nos ha dado su palabra. Tenemos un tesoro, mi hermano. Nosotros deberíamos estar saltando de alegría, saltando de contentura cada día por poseer la palabra de Dios. ¿Cuántas personas en el Antiguo Testamento no hubieran dado la vida por poder tener la palabra de Dios? ¿Cuántas personas en el Nuevo Testamento no hubieran dado la vida por poder tener la palabra del Señor? Y el primer punto que quiero que abordemos es su veracidad, para los que están tomando nota. Y quiero que hablemos un poquito de su veracidad. Lo que dice la Biblia es verdad. Lo que dice la Biblia es mentira. ¿Se puede confiar en la Biblia? ¿No se puede confiar en la Biblia? Y quisiera tratar de demostrarle en este poco tiempo que tenemos la palabra más confiable que cualquiera puede esperar tener. Yo quiero que se imagine por un momento si usted estuviera enfermo. Si usted estuviera enfermo, ¿a quién usted iría? ¿A un médico veterinario o a un doctor? No se equivoquen, está bien, vamos a dejarlo pasar por hoy. A un doctor, claro, por supuesto. Si estamos enfermos, tenemos que buscar un doctor. Nosotros queremos a alguien que conozca nuestro cuerpo, que conozca nuestra enfermedad, que conozca la situación que tenemos para que nos dé el mejor tratamiento. Si nosotros tuviéramos un problema legal, que Dios no lo quiera, por X razones, chocaron el carro, cualquier cosa, caemos en una situación legal, ¿a quién nosotros tenemos que ir? A un abogado. Debemos buscar a alguien que conozca las leyes, alguien que estudie las leyes. Así mismo pasa con Dios. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, ¿a dónde tenemos que ir? A su palabra y pedirle al Señor, habla Señor a nuestro corazón. Habla Señor que tu siervo escucha. Habla Señor, confronta mi pecado. Habla Señor, dime qué debo hacer. Habla Señor, guíame, háblame por tu palabra. Debemos buscar en la Biblia porque es el único lugar donde nosotros vamos a escuchar la voz de nuestro Señor sin contradicción, sin error y sin que ésta nos lleve al error. ¿Usted quiere un lugar confiable para escuchar a Dios hablándole? Lea la palabra del Señor para que usted vea que no se va a equivocar en tomar cualquier decisión. ¿Usted tiene problemas en su matrimonio? Vaya a la palabra del Señor. Señor, ¿qué tú quieres decirme en esta situación con mi matrimonio? ¿Usted tiene problemas con la crianza de sus hijos? Vaya a la palabra del Señor. Señor, ¿qué tú quieres decirme con la crianza de mis hijos? ¿Usted tiene problemas de conflicto con hermanos? Vaya a la palabra del Señor para que vea qué tiene que decirle en medio del conflicto. Eventualmente, ¿qué pasa? A medida que empezamos a repasar los textos, el verdadero creyente cae humillado ante la presencia del Señor, porque nadie puede resistir a su palabra, porque su palabra es la verdad y su palabra no nos lleva al error. Y si usted tiene un corazón para Cristo, a medida que nosotros repasamos la palabra, se acaban los argumentos. He podido, por la gracia del Señor, estar en situaciones de matrimonio donde ya casi los calderos vuelan por la cabeza, donde ya casi ya no se soportan ya. Pero por la gracia de Dios los dos son creyentes. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Orar, mucha oración siempre, pero abrir la palabra y empezar a ver los textos. Y por la gracia de Dios en un matrimonio de creyentes regenerados, los dos se han reconciliado. Los dos han pedido perdón y los dos han decidido seguir viviendo para la gloria del Señor. La palabra de Dios es infalible, esos son los términos bonitos, y es inerrante. La palabra de Dios, eso significa, si usted lo oye, que no tiene error. Pero no solo que no tiene error, la palabra de Dios nunca nos va a llevar al error. La palabra de Dios es un puerto seguro, la palabra de Dios es un lugar estable. Por eso tenemos que correr siempre a la confiable palabra del Señor. La palabra de Dios, nosotros vamos a entender con claridad quién es Dios. A veces las personas quieren saber quién es Dios. Vaya a la palabra de Dios. En la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, vamos a poder entender quiénes somos nosotros, viles pecadores que le hemos dado la espalda a Dios. Y eso te va a ayudar a entender el Evangelio. Eso te va a ayudar a correr a Cristo. Eso te va a ayudar a arrepentirte de tus pecados. Pero ¿por qué ir a la palabra del Señor? Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Eri, la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que ir a la palabra de Dios? No digo yo, dice el apóstol Pablo.
que vio a Jesucristo, que es uno de los adoptivos, que fue el último apóstol constituido, que pudo ver al Señor y pudo recibir el mandato del Señor. Y dice el apóstol Pablo, ahora escribiendo a la joven pastor Timoteo, segunda de Timoteo, una de las epístolas pastorales, fue escrita a un joven pastor temeroso, como debería estar cualquier pastor que tenga que pastorear, porque no tenemos nada dentro de nosotros. Como me decía un buen hermano en estos días, somos polvo, no somos nada, pero tenemos la palabra de Dios. Y a este joven pastor, Pablo le recuerda, me imagino a Timoteo tembloroso, asustado. Ustedes saben todos los problemas que hay en la iglesia, los matrimonios que se quieren dividir, los problemas que hay por allá, la herejía que viene por acá. Y está este pastor ahí ansioso, asustado. Y Timoteo, Pablo le recuerda a Timoteo, según de Timoteo 3, versos 16 y 17, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y le continúa diciendo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que la palabra del Señor es útil para todo en la vida del creyente. Si usted va a construir una nave, no busque la palabra del Señor. Pero si usted tiene un problema espiritual, un problema en su vida, un problema en su iglesia, no vaya al psicólogo, no vaya al abogado y no vaya al médico, no sé que sea un problema del corazón o otra situación. Vaya a la palabra del Señor. La palabra de Dios es suficiente para que nosotros podamos hacer ministerio. Ahora, algunas personas argumentan, porque siempre hay personas para dañar todo, para atacar la palabra del Señor, porque saben el poder que tiene, quieren denigrarla, quieren opacarla. Y algunas personas dicen, oh sí, pero mira, cuando Pablo está diciendo eso, ese texto ahí está hablando del Antiguo Testamento. O sea, solamente el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y útil para todo. Y en parte tenemos que decir sí, pero no. Sí es real que es el Antiguo Testamento, pero no significa que las palabras inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo para decir a Timoteo se limitan solamente al Antiguo Testamento. Hay un teólogo que se llama Wayne Grudem, y Wayne Grudem nos aclara cómo en 2 lugares, hay muchos más, pero cómo en 2 lugares del Nuevo Testamento de manera clara se llaman al Nuevo Testamento escrituras. Y recuerden que el apóstol Pablo está diciendo toda la escritura. Vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. 2 de Pedro 3, 15 y 16. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3, 15 y 16? Dice, Segunda de Pedro 3, 15 y 16 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Yo dije segunda y estoy leyendo primera, perdón, segunda. Segunda, sí, yo decía, esto no tiene nada que ver, pero bueno, no es eso, es segunda. Segunda de Pedro 3, pero estaba leyendo por si acaso. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, este sí es, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, ha escrito casi en todas sus epístolas. Vamos hasta ahí. Pablo ha escrito epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, como siempre les decía ahorita, los indultos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Acaban de darse cuenta de lo que hizo Pedro ahí? Lean al final de nuevo para que vean. Pedro está diciendo, las cuales los indultos, los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Lo que él está haciendo es poniendo las cartas de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras. Él está diciendo, los indultos tuercen lo que Pablo escribe, esos escritos de Pablo, como lo hacen con las otras escrituras. Lo está igualando al mismo nivel, declarando que lo que Pablo escribió también es la palabra del Señor inspirada por Dios. Vayamos cerquita del texto que estamos, Primera de Timoteo capítulo 5, verso 18, para verlo con más claridad. Y en Primera de Timoteo 5, 18, Pablo le dice a Timoteo,
Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 18. Dice, pues la Escritura, ¿quién lo dice? La Escritura, Pablo está refiriéndose ahora a la Escritura, dice, no pondrás bozal buey que trilla, y aquí está citando a Deuteronomio 25:4. O sea, en la primera parte del versículo él dice, la Escritura dice, 2 puntos, no le pongas bozal al buey que trilla, y cita como Escritura el Antiguo Testamento. Pero ahora viene el cachán, el despierta, el mira esto, y digno es el obrero de su salario. Ahora está citando el Nuevo Testamento, está citando a Lucas capítulo 10, verso 7, a nuestro Señor Jesucristo, haciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo al mismo nivel de las Escrituras del Antiguo Testamento. Porque como ustedes se pueden imaginar, no tenemos todo el tiempo, esto no es una clase para seguir en esto, pero lo que estamos tratando de mostrar por la misma palabra es que la misma Biblia declara tanto que las epístolas de Pablo como el Evangelio de Jesucristo se igualan a las Escrituras del Antiguo Testamento. Al entender eso, y nosotros venir a este versículo, y nosotros estar en 2 de Timoteo, capítulo 3, y ver que, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, nosotros ahora sí podemos ver que cuando Pablo nos está hablando de todas las Escrituras, también nos está hablando del Nuevo Testamento. Una vez, dice el teólogo Wayne Grudem, una vez que establecemos que los escritos del Nuevo Testamento pertenecen a esta categoría especial de Escritura, tenemos razón para aplicar 2 de Timoteo 3:16 también a esos escritos. Por eso es que ahora Pablo nos dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Todas sus palabras son las mismas palabras de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, y es lo que nosotros no acabamos de entender, nosotros tenemos a Dios delante de nosotros hablándonos. Nosotros tenemos a Dios delante de nosotros conversando con nosotros. Podemos afirmar que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento conforman la revelación especial de Dios. La palabra inspiración, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspiración en el original, en el griego, significa o lo podemos traducir como el proceso utilizado por el Espíritu Santo para supervisar la producción de las Escrituras. ¿Y por qué estoy aclarando esto? Lo que estoy diciendo es que cuando dice que la Biblia es inspirada por Dios, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo estuvo dirigiendo todo el proceso mientras los seres humanos escribían las Escrituras. ¿Por qué? Porque una vez más viene la duda. Y ahora hay otro grupo de personas y te dice, pero ven acá, ¿las Escrituras no fueron escritas por personas? ¿No fueron escritas por hombres? Sí, las Escrituras fueron escritas por hombres, pero inspiradas por Dios. Hombres que fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Cada uno con su personalidad, cada uno con las palabras que podía expresar. Si uno era un campesino, quizás escribía como un campesino. Si uno era un médico, escribía como un médico. Pero todo correctamente, de una manera garantizada, dirigida por la obra del Espíritu Santo, en lo que cada palabra se iba poniendo en esos textos originales. El Espíritu Santo guió a los autores humanos para que sus palabras no fueran otra cosa que la palabra de Dios. Dios es el autor de la Biblia. Es imposible que Dios inspire falsedades. Su palabra es completamente cierta y su palabra es completamente confiable. Nos podemos acercar a la palabra del Señor con confianza. Podemos afirmar que tenemos un material veraz que es apto para aquello que fue enviado y que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y hoy quiero llevarlos a 3 resoluciones. En cada punto haremos una resolución. La primera resolución, usted si puso punto 1, ponga inciso A. La primera resolución, y si lo va a escribir, créalo en su corazón, si no, no lo escriba. La primera resolución es, si la palabra es confiable, si la palabra es verdad, y aquí viene la resolución, todavía no se la he dicho, confiaré en ella. Confiaré en ella. Propóngase en su corazón, si usted no lo ha hecho hasta ahora, o si usted lo estaba haciendo a media, o si usted lo estaba haciendo un día sí, y cuando no hay dinero no, y cuando hay salud sí, cuando no hay salud no. Propóngase hoy a una resolución delante de Dios, un compromiso delante de Dios, de que usted va a confiar en la palabra de Dios. No importa cuán grande sea su problema, no importa cuán grande sea su situación, usted va a ir a la Biblia, usted va a abrir la Biblia, usted va a leer la Biblia y lo que el Señor diga, usted lo va a creer. Y eso va a estar en su corazón, porque usted va a empezar a confiar en la palabra del Señor.
Nosotros podemos acercarnos a la Biblia en todo tiempo para seguir conociendo las directrices de Dios para nuestra vida. Generalmente, la duda sobre la inerrancia no viene de los no creyentes, sino que viene de un grupo de ciertos creyentes. No había tanta duda de la palabra de Dios hasta que empezaron a salir un cierto tipo de creyente que empezó a dudar. ¿Y qué fue lo que pasó? Hay una época en la historia, ustedes quizás, los que saben de historia, los que les gusta la historia, que se llamaba el Renacimiento. En el Renacimiento comenzó algo que se conoce como el racionalismo. El racionalismo entró al pensamiento religioso de la iglesia y ellos querían hacer una religión que fuera natural y racional. Y en todo ese tiempo viene algo que se conoce como el liberalismo teológico. Y con el liberalismo teológico, todo empieza a coger tanta fuerza que ahora las personas, entre comillas, que decían ser religiosas, querían separar la fe de la razón. Querían separar el creer de la mente. Querían hacer prácticamente dos religiones. ¿Cuál era la premisa de estos combatientes en contra de la veracidad de las Escrituras? ¿Qué hacían ellos? Ellos decían, todo lo que podía ser demostrado por la razón o aprendido mediante métodos científicos debería ser calificado como conocimiento. El lente comienza a volcarse del Dios de la Biblia a hablar de la experiencia del hombre con el Dios de la Biblia. Ya no era tanto lo que Dios tenía que decir, sino como cada uno percibiera a Dios en su mente. Todo esto se empezó a volver tan crítico, este movimiento liberal se empezó a volver tan crítico que empezaron a dudar de los autores de la carta. Ya este no escribió, Pablo no escribió Pedro no escribió lo otro, no, Juan no escribió lo otro. Empezaron a dudar de los capítulos que habían en la carta. Empezaron a dudar de las palabras que habían en la carta. Y esto llegó tan lejos y fue tan terrible que empezaron a dudar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La crítica alta se volvió tan alta y estas personas fueron tan críticas con la Biblia que ya para ellos Cristo no había muerto. Estas personas, una de las cosas que hacían era que repelaban los milagros de Dios en la Biblia. Empezaron a atacar los milagros de Dios y querían buscarle una explicación a todo. Si bien es cierto que Dios es soberano y Dios puede hacer que venga un viento y que coja unos pájaros y caigan, y Dios puede hacer que un viento abra el mar en dos, y Dios puede hacer lo que le place porque Él es el que dirige el viento, Él es el que dirige el sol, Él es el que dirige las hormigas, Él lo dirige todo. Pero estas personas fueron más allá, buscándole una explicación a cada milagro. Si el Señor Jesucristo caminó por el agua, era porque era un charquito. Si el mar se abrió, era porque era, y puede ser que sea la parte más estrecha, pero aún así sabemos que el agua subió y que cuando el ejército pasó, el agua le cayó arriba y se lo llevó. Por muchas explicaciones que busquen para desmentir la palabra del Señor y desmentir los milagros que hay en la palabra del Señor, el Señor sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, mi hermano. Y eso es lo que quieren hacer. Quieren formatear nuestras mentes para que nosotros dejemos de creer en la palabra del Señor. Hemos explicado esto porque algunos de los creyentes, y esta parte es un poquito compleja, ténganme paciencia, pero espero que se entienda, algunos de esas personas nos critican, por último, y dicen que nosotros utilizamos un argumento circular. ¿Qué es un argumento circular? El argumento circular es que nosotros creemos que la Biblia, esta que tenemos, es la palabra de Dios porque así lo afirma Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque así lo afirma Dios. Y nosotros creemos lo que afirma porque la Biblia es la palabra de Dios. Esto es un trabalengua para mí, yo lo leí como 5 veces en la casa, pero lo que quiero decir es, una indica la otra. O sea, la Biblia te dice, y creemos lo que dice la Biblia porque es la palabra de Dios, y creemos lo que dice la palabra de Dios porque está en la Biblia. Creo que ahora me hice entender mejor. Y como el argumento es circular, te dicen, pero eso no tiene lógica, no tiene razón, porque tú me estás argumentando que uno le da poder al otro. El argumento circular en primera lo utilizan muchas personas en el mundo y muchas religiones para lo que quieren. Pero con Dios pasa diferente, porque no tenemos una autoridad suprema que Dios y necesitamos utilizar un argumento circular, porque Dios fue quien lo creó todo. Dios es quien tiene todo el poder. No tenemos otra forma que decir que lo que Dios dice es su palabra y lo que dice su palabra es lo que Dios dice. No funciona que nos critiquen por tener un argumento circular, porque Dios es el autor de todo.
Eso funcionaría en otro lugar donde no haya nada supremo. No sé si entienden algo de esta parte, pero algo van a entender. Entienda que la palabra de Dios, Dios le inspiró y que creemos en la palabra de Dios porque fue el que la inspiró. Por lo tanto, mis hermanos, y aquí tiene que entender esto, y yo creo que la mayoría, por la gracia de Dios en palabra de vida, lo creemos. Nosotros necesitamos la intervención divina del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no actúa en nuestras vidas y abre nuestros ojos para nosotros creer la palabra de Dios y arrepentirnos y creer, ninguno de los que está aquí es creyente fuera convertido en el día de hoy. Tomás de Aquino lo decía con otras palabras, pero decía lo mismo. Nosotros, el que tenga fe se va a acercar a la Biblia y va a creer, y el que no tenga fe se va a acercar a la Biblia y va a dudar. Solo un milagro, que se llama regeneración, tiene que ocurrir dentro de nosotros para que podamos entender que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos descansar en que la palabra de Dios es veraz, en que la palabra de Dios es verdad. ¿Y cuál fue la primera resolución? Debemos confiar. Si es verdad, debemos confiar en la palabra de Dios. Lo segundo que quiero que veamos, voy a tratar de ir más rápido, es la importancia. ¿Qué importancia tiene que nosotros tengamos la palabra del Señor? ¿Cuán importante es para nosotros tener en nuestras manos la palabra del Señor? Nosotros tenemos la revelación de Dios toda suficiente, ya lo hemos dicho ya. Pregúntese, ¿cómo usted podría conocer a Dios? ¿Cómo usted podría saber lo que a Dios le agrada? ¿Lo que a Dios le desagrada? ¿Cómo usted puede saber el bien o el mal? Necesitas la palabra de Dios para poder conocer a Dios. Necesitas la palabra de Dios. ¿Ven la importancia que tiene para nosotros como creyentes tener la palabra del Señor? Si nosotros no tuviéramos la palabra del Señor, todo fuera subjetivo, como está pasando ahora, con todos estos movimientos que se están levantando, que ya es esto, pero mañana es aquello, y después cambian y después lo otro. Para nosotros como creyentes eso no existe. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, ¿qué dice la palabra del Señor? No, pero esto, pero lo otro. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si no todo fuera cambiante, hoy es una cosa, mañana es otra, y pasado mañana volvería a cambiar. Viviéramos completamente sin esperanza. Estuviéramos caminando en esta vida sin saber para dónde fuéramos. Pero gracias a Dios tenemos esperanza, porque la palabra nos habla de un Salvador que nos llena de esperanza. Dios no es igual que los otros dioses. Dios es diferente a los otros dioses, porque quizás tú te estás preguntando todavía, ¿por qué la revelación de Dios es importante? ¿Por qué es importante para mí tener una Biblia? Los dioses de los cananeos, de los fenicios, de los egipcios, los dioses de la mitología griega, todos eran dioses caprichosos, dioses airados. Ellos decían una cosa hoy, mañana decían otra cosa, después volvían a cambiar, porque eran dioses inventados por el ser humano. Pero nuestro Dios no es así. ¿Y por dónde conocemos a nuestro Dios? Por la palabra de Dios. Y Dios tiene muchas características, muchos atributos, pero hay dos que podemos ver de manera directa con la revelación especial. Y es que Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Nosotros hoy amamos a Juan y mañana no lo amamos. Nosotros hoy amamos a Pedro y mañana no lo amamos. Si María me regala una latica de arroz, aquí nos regalan arroz, no sé, si María me regala algo, no sé qué regalan aquí, más cosas, yo la quiero. Si no me regala, no la quiero. Si estamos bravos, la quiero. Dios no es así. Dios es inmutable, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero no solo Dios es inmutable, este quizás sea un poquito más extraño. Dios es impasible. ¿Qué significa eso? Que no tiene pasiones. ¿Significa eso que Dios no ama? Sí, Dios ama, Dios aira, y de hecho Él lo hace como entretejido. Él puede amar y airar. Pero significa que Él no responde como nosotros. Por ejemplo, nosotros estamos bien y si nos hacen algo malo, nos airamos. Y si nos hacen algo bueno, amamos. Dios es impasible. Él es el mismo siempre. Él tiene una capacidad sobrenatural que nosotros no poseemos para ser el mismo siempre. Y si usted me dice, yo también soy impasible, pues yo le invito a ir a mi casa a la hora del baño, que le voy a demostrar cómo a usted se le va a quitar la impasibilidad. Solo Dios puede ser impasible. Esa hora de 5 a 7 no se la deseo a nadie en la casa. Dios no es como nosotros. Su palabra una vez dada, ¿y por qué esto es importante? Porque la palabra que una vez nos dio, esa palabra no va a cambiar.
Esa palabra va a ser la misma, su pacto es el mismo, sus promesas son las mismas, su plan se cumplirá, su palabra se cumplirá, reinaremos con Él, viviremos con Él. Todas sus promesas se mantendrán intactas, sus profecías se van a cumplir. Esa es la palabra de Dios. Y nosotros deberíamos decir ahí, aleluya, amén, gloria a Dios. Por tener un Dios que no cambia, no un Dios que dice una cosa hoy y otra cosa mañana. Sproul, algunos lo conocen, R.C. Sproul, otro teólogo dice, Dios nunca es arbitrario, caprichoso, antojadizo. Dios siempre hace lo que es correcto. Y eso debería darnos paz en nuestros corazones. Saber que Dios siempre hace lo que es correcto. Pero ¿por qué hay guerra se me olvidó el país antes de Israel? En el otro país, en Ucrania. Pero ¿por qué hay guerra en Israel? Yo no sé, pero Dios siempre permite y hace lo que es correcto. Dios sabe lo que está haciendo, su plan se cumplirá. Él tiene un propósito con cada cosa que está. Mi amor, aquí está la comida, aquí está tu esposa, entra en el gozo de tu Señor. Y en el caso de que sea un esposo, que con gozo tú puedas ir a la palabra y ver cómo debes tratar a tu esposa como vaso más frágil y que tú lo puedas hacer, que tú puedas sentir gozo al terminar de leer la Biblia, cuando el Señor te diga, no robe, y tú digas, ay, pero ahora menos dinero, no mientas, pero tú digas, ahora menos dinero, los taxes, pero ahora menos dinero, y que tú puedas responder con gozo a la palabra del Señor. ¿Por qué se dan estos problemas? ¿O qué necesitamos? ¿Necesitamos una Biblia nueva? No necesitamos una Biblia nueva, necesitamos un nuevo corazón. Para las personas que se encuentran aquí que no conocen al Señor, las personas que están aquí y que no son creyentes, ustedes tienen algo que se llama en la Biblia, entiéndanlo, ustedes tienen un corazón de piedra. ¿Qué significa que ustedes tienen un corazón de piedra si tú estás aquí y todavía no has creído en Cristo para salvación? Que tu corazón no late por Dios, tu corazón no siente por Dios. Quizás hasta tú quieres creer en Dios, pero todavía tú no crees en Dios. ¿Qué tú necesitas? ¿Y por qué oramos nosotros? Porque Dios haga una operación a corazón abierto en tu vida. Que Dios abra tu pecho y que Dios saque ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne que bombee y que sienta por Dios. Que empiece a latir por Dios. Y esa debería ser tu oración hoy. Si tú nos acompañas aquí y tú no has creído en Cristo para salvación, yo te animo a que tú hagas esta oración y le pidas al Señor, Señor, dame ese corazón de carne que ese muchachito estaba diciendo ahí. Dame ese corazón que lata por ti, ese corazón que sienta por ti. Pero si tú eres un creyente, tú no necesitas un nuevo corazón. Ya a ti te dieron un nuevo corazón. ¿Y qué es lo que está pasando si tú tienes un nuevo corazón y tú no te estás acercando a la palabra de Dios de manera regular y no estás respondiendo con gozo? Que también tienes problema en tu corazón. El corazón tiene dos tipos de circulaciones. Tiene una circulación que entra, da la vueltecita en el corazón, y tiene una circulación que sale para dos partes diferentes. Puede que tu problema esté en la entrada. ¿Y qué estoy diciéndote con esto? Que tu corazón no le esté entrando la palabra de Dios. Por las razones que sea. Afán, Marta, recuerda, afán y tu está, pereza, falta de fe, lo que sea. Necesitas una operación urgente para destupir esa entrada de tu corazón para que la palabra de Dios empiece a correr. Porque si no te vas a morir de manera espiritual. Te vas a disecar de manera espiritual. Si tú eres un verdadero creyente, tú necesitas la sangre en tu cuerpo. Si tú eres un verdadero creyente, tú necesitas la palabra de Dios en tu cuerpo. Si tú no tienes la palabra de Dios, tu corazón va a dejar de latir por Dios. Tu corazón te va a parar y el resultado es muerte espiritual. Puede que tú no tengas problemas y pasa muy constantemente. Puede que tú no tengas problemas con la entrada. O puede que ya tus entradas fueron destupidas y la sangre está entrando bien en tu corazón, pero la sangre no está saliendo. Y entonces te encuentras en un tipo de cristianismo que viene a la iglesia, que viene al grupo de vida, que es bien disciplinado para tener el devocional, pero que su corazón no late por Dios. Que lee la verdad de la Escritura y no pasa nada, así en los mismos pecados. Que lee la verdad de la Escritura y su matrimonio no cambia, la crianza de sus hijos no cambia, porque tienes un problema en la salida de tu corazón.
Necesitas urgentemente que te pongan unas mallitas, que haga algo, que el Señor intervenga para que ese corazón empiece a salir y empiece a brotar y a recircular por todo tu cuerpo, mi hermano. Mi hermano, tu vida espiritual está en juego. Necesitas a Cristo. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te pedimos, Dios, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, te pido que seas tú allí dándonos un interés genuino por ti, por tu palabra, un deseo por estar en tu palabra, Señor, un deseo, Señor, por levantarnos, Señor, a la hora que sea, media hora antes, y abrir tu palabra, y orar, y leer tu palabra, y decirte y rogarte que nos hablas a nuestros corazones, que ministres a nuestros corazones, que ministres a nuestras vidas, Señor. Yo te pido que nos saques de la apatía espiritual. Yo te pido que nos saques de la pereza espiritual. Yo te pido que nos des un corazón que sienta por ti, Señor. Que nos regeneres esa relación contigo, Señor. Pero yo te pido también, Señor, por los que están aquí y no entienden nada de lo que yo estoy hablando, Señor. O quizás lo entienden un poco, pero ellos no saben cómo tenerlo, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo obre en sus corazones para salvación, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en sus corazones para vida eterna. Que las escamas de los ojos caigan, Señor. Que tú saques ese corazón de piedra y que les des ese corazón nuevo que ellos necesitan para que lata por tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener un encuentro contigo diario, Señor. Ayúdanos a tener un encuentro contigo refrescante, Señor. Ayúdanos a anhelar tu palabra, Señor. Si no la hemos leído hoy, Señor, no permita que lleguen las 12 de la noche sin leerla, Señor. No como un legalismo, Señor, sino como un corazón que corre por ti, Señor, como nuestros corazones a veces corren por YouTube, como nuestros corazones a veces corren por nuestros entretenimientos y nuestros juegos, Señor. Permite que nuestros corazones latan por ti, corran por ti, Señor. Yo te pido por los corazones de cada uno de mis hermanos de aquí de Palabra de Vida, Señor, que sea una iglesia que ame tu palabra, Señor. Que sea una iglesia que ame estar en tu presencia, Señor. Que sea una iglesia que ame enseñar tus verdades, Señor. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Tanto trabajo, Señor. Tantos afanes, Señor. Tantos deseos de casas nuevas, de carros nuevos, de cosas nuevas, Señor. Y tu palabra sigue abandonada, Dios. Yo te pido por las madres recién paridas, Señor. Las madres con 2, 3 hijos pequeños. Que tú les des habilidades, Señor. Dale ahí destreza, Señor, para encontrar el horario, para encontrarse contigo, Señor, ya sea lactando con un celular en la mano, Señor, ya sea en el baño, donde sea, Señor, pero que corramos a tu palabra, Señor. Yo te pido por los que trabajan mucho, Señor, que sean bien diligentes, Señor, en lo que van en el carro, en lo que regresan en el carro a la hora del break, que no busquemos pretextos, Señor. Si tenemos tiempo para otras cosas, que tengamos tiempo para ti, Señor. Padre, obra, Señor, porque yo puedo decir todo lo que sea, pero si tú no obras, nada va a pasar, Señor. Obra en los corazones de mis hermanos, Señor. Obra en el mío también, Señor, y dame más pasión por ti. Danos más deseos por tu palabra. Danos más deseos por encontrarnos contigo y quedar desafiado ante ella, quedar sin argumentos, quedar sin recursos, Señor. Padre, produce arrepentimiento, Señor. Que esto no sea un juego, Señor. Padre, tú le estás hablando ahora a tu iglesia, Señor, que tu iglesia escuche y que tu iglesia responda con fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, y por los méritos de Cristo. Amén. Señor les bendiga, seguimos alabando.